Conexión FM y MIMG Medios presentan Cuestión de Minutos, un programa para el pueblo, donde tu voz sí se escucha. Cuestión de Minutos, comunicación total, con la voz autorizada de Mario Ismael Moreno Gil, un hombre artístico con claridad política. Cuestión de Minutos, y comenzamos. Gracias, muy buenos días. Aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso de Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Y como decía yo en la radio en los tiempos del Indio Buenora, está lloviendo menudo en California. Ahí les encargo un plato. Llegamos barridos en home. Y aquí estamos, apenas alcanzamos a bajarnos el caballo. Y aquí estamos con ustedes en esta mañanita de Dios, nublada, lluviosa, agradable, romántica. Vamos a iniciar Cuestión de Minutos. Pero antes hay que quitarse el sombrero y saludar a todo el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra compañera. Muy buenos días, ¿cómo está, Marisol? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario Ismael. Muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? No, pues aquí remojado. Qué rico clima. Pero muy contento de estar aquí presente. Vamos a platicar así muy brevemente con Marisol. Un encuentro entre la juventud y la experiencia. Fíjese que así me decían en la preparatoria, jugando con el equipo de la preparatoria de la Universidad de Sonora, básquetbol. Teníamos los entrenamientos con un excelente entrenador, Coirif se apellidaba, un hombre que llegó de México, de Ciudad de México, a trabajar en Sonora y se quedó ahí, en la Universidad de Sonora, este gran deportista de la Selección Nacional de México en algún momento, Coirif. Y a mí me decían la experiencia con el balón. No era buen tirador del balón hacia la canasta, porque como soy zurdo, los zurdos tenemos efecto en la bola, entonces, pero sí era bueno para repartir el juego. Entonces por eso me decían la experiencia con el balón. Entonces quiero preguntarle a usted, Marisol, vamos a intercalar conceptos sobre la situación política que se está viviendo en el Estado, para no irnos más lejos. ¿Qué opina usted de cómo ve el movimiento en estos tiempos electorales? ¿Cómo veo el movimiento? Un poco difícil por la situación de la pandemia. Ajá. Creo que influye. Y creo que para esta contienda electoral sí estará un poco complicado. Complicado, pero ¿de qué modo? En el aspecto de que si estando sin pandemia hay mucho abstencionismo por parte de las personas, creo que con esta pandemia va a influir a que más personas no den su voto. No acudan. No acudan a dar su voto. Por precaución, ¿verdad? Así es. Oiga, ese punto es importantísimo. No había recalado en él, o en términos rancheros, no había reparado en eso. Tiene toda la razón, ¿eh? Habría que establecer mecanismos. Esperemos que las autoridades electorales tomen muy en cuenta lo que usted acaba de decir, para prevenir, adelantarnos a los acontecimientos y proteger esa parte fundamental en el momento de la votación. ¿No sabe usted qué tan importante es el voto ciudadano? Yo lo practico permanentemente en el Congreso de la Unión. Voto a nombre de los bajacalifornianos, a nombre de Tijuana y a nombre de el Distrito Quinto, Distrito 5 de Tijuana, Baja California.
Es algo tan importante el votar. Siente uno al momento de hacerlo, después de muchas reflexiones, tiene uno que tomar la decisión a favor, en contra o en la abstención, que odio esa palabra. Entonces tenemos que definir muchas cosas por el bien de los demás. Eso significa el voto. Por eso es tan importante lo que usted acaba de decir. Sí, claro. Le felicito y muchas gracias por su aportación cultural. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, vámonos a la información legislativa rápidamente. Esta semana se llevaron a cabo 2 decisiones semipresenciales en las sesiones del Congreso de la Unión. Aquí lo vamos a platicar sobre esas decisiones que se tomaron precisamente a partir del voto. El voto en el Pleno del Congreso de la Unión. Pues esta semana, como les decía, en la Cámara de Diputados, del día martes 9 y miércoles 10 de febrero, sucedieron las cosas de esta manera. Como les he platicado, esas sesiones en modalidad semipresencial permiten que los legisladores puedan asistir y votar las diversas iniciativas apoyados con la tecnología y así evitar los contagios por la terrible pandemia que estamos viviendo, pero sin frenar el trabajo legislativo que es tan importante por el bien de la República. En esta semana se aprobaron más de 10 de reformas a diversas leyes nacionales, entre ellas las más relevantes. Cada una llevó el voto correspondiente. Hago un paréntesis para recordarles esto: el cubreboca y nariz, la sana distancia mínimo 1,5 metros a 2 metros. No se les olvide. Interrumpí esta lectura tan importante porque creo que en este momento es más importante que usted porte esto. Este es un factor de vida, ¿de acuerdo? Y no es regaño, es una recomendación. Muy bien, de las diferentes reformas que se dieron en esos 2 días, los siguientes: reforma para garantizar accesibilidad en el autotransporte federal a personas con discapacidad. 2. Reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que sea facultad de la Federación la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los ecosistemas costeros. 3. Las reformas para garantizar el derecho a la seguridad jurídica y financiera a las personas adultas mayores, o sea, las personas grandes como yo. Luego, la reforma número 4, la reforma para que personas con discapacidad auditiva reciban educación bilingüe en lengua de señas. Vamos a la siguiente, número 5. Además, se aprobaron diversas reformas para que se apliquen programas que prevengan afectaciones a la salud mental en el deporte. 6. Por último, se aprobaron diversas reformas a la Ley de Vivienda para que sea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quien estime los recursos federales requeridos para garantizar los subsidios que requieren las familias mexicanas para mejorar sus viviendas. Como podemos ver, a pesar de la pandemia que nos afecta a todos, existen muchos problemas y problemas pendientes en otras áreas de la sociedad y que debemos seguir atendiendo por el bien de todos. Esto es mínimo lo que se trataron en esos 2 días, porque son asambleas bastante extensas, bastante fuertes en cuanto a los debates. Hagamos una breve pausa, regresamos en un momento.
Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos. Muy bien, aquí estamos en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Así que, amables amigos, hay que irnos rápidamente al siguiente segmento, que es la historia, la reconciliación del indio Buenora con las etapas de mi vida, donde he participado, que son 3 momentos culminantes, porque la vida es así, es un momento. La vida es solo un sueño que pasará fugaz. Así que tenemos que tener mucho sentido del tiempo para poder organizarnos bien y que nos dé buenos resultados. De tal manera que pues hay que entrarle a esta historia, una historia que nunca la conté siendo locutor de base en las estaciones de radio, o siendo locutor independiente con mi agencia de publicidad. Nunca hablé de mi vida como mi vida profesional, como locutor, como artista. Nunca mencioné nada acerca de mi privacidad. Y a estas alturas del partido, como dicen en el béisbol, pues creo que vale la pena hacer ese recuento de nuestras historias para poder tener el horizonte bien claro a futuro. ¿Qué es lo que sigue en nuestras vidas? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando tantas cosas buenas me han pasado? Ojalá mi tatita Dios me permita seguir por ese sendero de la decencia, de la honestidad y de las buenas costumbres. Así que estábamos en Radio 80, vestidos, bueno, como siempre, ¿no? Siempre nos salimos con la nuestra. Nos vestimos de vaqueros y andábamos con nuestras botas picudas. Y así me pasaron cosas muy interesantes en esa época de los años 80, en Radio 80. Puedo recordar de mis amigos, que fueron muchos, del auditorio, de los medios, prensa, radio y televisión, muchos amigos por todos lados. Es la estación donde tuve mayor concurrencia física con gentes. Había transitado mi vida con cierta serenidad por esa regla que me autoimpuse de no darme a ver, de que mi voz fuera la que hablara y que la gente la interpretara. En Radio 80 cambió todo y tuve la necesidad de salir al foro, de estar en los eventos, en los bailes, en los rodeos, en los controles remotos, que eran abundantes, en muchas cosas que realmente no me parecía que era para mí lo correcto, pero que el trabajo me lo exigía. Y entonces, pues, tuve mucha comunicación directa y a Dios doy gracias porque fui bien recibido por la gente. Pues me decían que parecía gringo y yo luego les decía, no, ruso. Me decían que parecía, pues, blanco, español, y que no tenía nada de indio. Cositas de esas me decían cuando me conocían. Pero pues yo siempre he tenido ese espíritu desde niño. Desde que empecé a dibujar, muy niño, yo pintaba o dibujaba o esculpía indios. Me gustaba trazar en la tierra grandes figuras de indios, con sus penachos y todo, y los decoraba con piedritas de diferentes colores, porque siempre tuve esa sensación de mi sangre de indio. Lo digo con mucho orgullo y siempre lo he sostenido, que a nosotros los mexicanos nos mueve más en esta mezcla
que tenemos la mayoría de los mexicanos, nos mueve más nuestra sangre nativa. Por eso somos como somos, por eso tenemos ese perfil, por eso tenemos los mexicanos, tenemos ese don de gentes, ese atractivo, esa forma de ser del mexicano, que cae bien en todos lados, de un México de gran energía. Eso nos mueve mucho. Lo demás de la mezcla con España, pues eso ya es circunstancial. Pero yo siento que mi sangre de indio es mejor. Así que vamos a recordar algo que me pasó en Radio 80. De las cosas muy buenas fue que tuve un compadre, Refugio Pitones, que me movía mucho a hacer cosas. Generalmente yo era el rey de la palabra no. Oiga, compadre, hagamos eso. No. Y puro no, ¿verdad? Pero ese compadre me obligó prácticamente con su influencia para que yo grabara unas canciones, porque a mí me hicieron canciones y corridos. Y entonces grabé por lo menos 3 discos sencillos, gracias a la gente que patrocinaba toda la producción de esos discos y gracias a los grupos norteños que se ofrecían a acompañarme cantando en esos discos. Esos discos se vendieron para sacar la producción nada más, que yo le regresaba a las personas que me hicieron favor de pagar esas producciones. Se vendieron todas las producciones de esos discos porque había muy buen rating tanto de la estación como de mi persona, y eso hacía vendible ese producto. Así que de lo que recuerdo, grabé una canción, bueno, en Radio Tambora me dejó 2 corridos. El corrido del indio Malora y el corrido del indio, dos referentes al indio Malora, porque así me puso la gente. En Radio 80 grabé una canción que me dedicó Alfonso Peralta Sánchez, el compositor de Abrazado de un poste, que canta Lorenzo de Monteclaro. Una canción que se llama Yo quiero amigos. Hermosísima canción que se inspiró en mi compadre Pitones, en un servidor, en las tertulias que hacíamos después de los eventos, que estábamos con los compositores o los artistas. Este compositor se inspiró y me entregó esa canción, Yo quiero amigos. También grabé con Los Incomparables de Tijuana la canción La Casita, ¿se acuerdan? Que de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal. Esa canción la grabé, la tiene grabada Pedro Infante y muchos intérpretes. Grabé varias canciones, amigos. Después los diferentes indiferentes, así se llamaban los indiferentes, me entregaron una cumbia que se llama, me entregaron un corrido, el corrido de Mario Ismael, se llama ese, muy suave, bailable, a ritmo de cumbia norteña. Y también me entregaron, Poncho Peralta Sánchez me entregó una canción que se dio a la tarea, pero ahorita les voy a platicar porque vamos a un corte de esa canción. ¿Ok? Adelante. Haciendo química con ustedes en cuestión de minutos.
Muy bien, amables amigos, estábamos con la cuestión de las canciones que me tocó grabar en esa época de Radio 80. Cuando salí de Radio 80 quedó pendiente el proyecto para que yo grabara un LP con las canciones del rey José Alfredo. Eso quedó ahí en el tintero. Y les comentaba de esa cumbia norteña que me entregó Poncho Peralta Sánchez, el mismo que compuso Yo Quiero Amigos. Este compositor de Hermosillo, Sonora, Poncho Peralta Sánchez, era muy prolífico, era un poeta que hacía canciones muy bonitas, muy bellas, pero se dio la tarea de estarme escuchando en la radio y fijándose en los términos que yo hablaba o cómo hablaba. Por ejemplo, cuando yo mandaba saludos, siempre había una persona especial que yo quería saludar, daba toda la relación de nombres de los que hablaron y finalmente yo decía, especialmente a Enedina del Valle de las Palmas, por ejemplo, ¿no? Entonces él agarró todas esas formas de hablar mías que yo tenía y los dichos que yo inventaba. Y como cadena los unió e hizo una cumbia norteña con todos los dichos del indio. Así se llamó esa canción tan curiosa llamada Los Dichos del Indio. Hizo todo un historial de la forma de hablar que yo tenía como indio y lo iba conectando poéticamente en esa cumbia. Eso fue algo muy... Y yo mismo, la idea era que él iba a hacer eso y que yo tenía que grabar la cumbia. Y efectivamente vuelven los incomparables al estudio y grabamos pues la cumbia de los dichos del indio. Gratos recuerdos en esa parte muy personal que me sucedió en Radio 80. Los rodeos continuaron, la fiesta vaquera estaba en su pleno apogeo y por allá, por afuera de la ciudad, ya estaban los tronidos de la tambora y que después se le cambió a banda. La banda sinaloense ya se escuchaba para allá por el lado del Florido, ya venía hacia acá y bueno, empieza a desplazar un poco el movimiento norteño y después se aglutina y se combina la música norteña con la música de banda. En ese periodo de transición fue cuando yo salgo de Radio 80 por otras situaciones que no quería, porque eso es lo que me pasa, el rey del no quería yo que sucediera eso, de que salí de Radio 80, porque hubo una situación con el secretario general y los dueños de Califórmula para que yo fuera a esa estación de Califórmula que originalmente se llamó Fiesta Mexicana. Y pues yo no quería, paisanos y paisanitas, me negué rotundamente, no quería porque esas estaciones iban empezando. Y no, pues bueno, pues los intereses económicos también de esa empresa, más el sindicato que no me parecía mucho cómo se manejaba. Pues bueno, pues como trabajador del micrófono, pues tuve que rendirme y aceptar ir ahí, en contra de mi voluntad, que quede claro, dijo, ¿no? Y bueno, pues que voy llegando a esa estación. Pero ese es otro cantar. Después le platico, porque la siguiente estación de Radio 80, a brincar a Califórmula, pues ya ahí es otra historia, donde puedo decir que es la cumbre de mi desarrollo como locutor animador. Ahí tuve como que coseché triunfos en esa estación, en ese proceso, y quiero decirles que la estación donde me quedé, que se llamó Fiesta Mexicana,
después X99 y posteriormente se cambia a X96 y posteriormente se cambia a X99, fueron procesos que me dieron una amplia madurez del micrófono y más con la cauda de popularidad que traía con Radio 80, pues como que fue un momento de cosechar triunfos, éxitos, que bueno, eso ya lo platicaré posteriormente. En cada estación donde yo estuve, no pasaba de 3 años. En 2 años y medio, por mi propia voluntad, decidía que pues yo ya aprendí muchas cosas aquí, pero pues ya sentía como claustrofobia y me levantaba y me iba pues a otra estación. Yo tenía una tablita de salvación, por eso yo cambiaba de estaciones. Yo fui fundador de la Casa de la Cultura y en todos esos procesos yo daba clases de arte, de artes plásticas, en la Casa de la Cultura. Y eso me permitía subsistir para poder hacer cambios dentro de mi formación como locutor de radio. Entonces se me hacía fácil hacerlo y también se me hacía fácil tomar otra plaza, porque yo hablaba con los concesionarios, porque ellos me llamaban y hacía acuerdos y entonces se negociaba con el sindicato y se hacían los cambios. Pero sin ningún problema, absolutamente no tuve el problema de perder el empleo y esperar a que el sindicato me mandara a una estación, y son procesos muy largos. Ojalá los sindicatos de radio tomen cartas en el asunto para que se atienda pronto y expeditamente al locutor que esté en espera de una plaza. De mi parte, pues yo por ese lado los concesionarios me daban esa oportunidad y el sindicato me daba la plaza. Así fue como tuve la suerte de estar en algunas estaciones de radio, tanto en Sonora como aquí en Baja California, en Tijuana. Bueno, y ya para concluir, me viene a la memoria Mexicali, los Cachanillas. Yo llegué a Baja California, llegué a Mexicali y estuve en una estación de radio en Mexicali que se llamó Radio Capital de Mexicali. Ahí estuve por lo menos unos 6 meses en Radio Capital, que era una estación con un formato de tríos. Estaba preciosa esa estación, Radio Capital, con pura música de tríos. Eso lo hice en Mexicali, pero por muy corto tiempo yo llegué a la Universidad Autónoma de Baja California a continuar mis estudios de arquitectura y trabajaba y estudiaba, pero bueno, el destino y el amor pues dijeron otra cosa, cambió mi rumbo y aquí estoy, en Tijuana. Bien amigos, entonces vamos a dejarlo ahí, lo de Radio 80, y continuaremos la próxima semana intercalando pues los recuerdos y el regreso del Indio Buenora a la radio. Vamos a continuar de esa manera. Vamos a ir a la parte cultural y artística. Traigo una mención de cultura y traigo un poema precioso que vamos a darle curso enseguida. Muchas gracias por estar con nosotros. Haciendo radio con ustedes en cuestión de minutos. Continuamos en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Saludos cordiales para todos. Del pueblo soy y al pueblo voy. Ya lo saben. Se van a iniciar las tareas de
de los perfiles de todos los que se anotaron en Morena para ser diputados federales. Ha habido una gran efervescencia por esto y ha habido un gran interés de todos los compañeros y compañeras por estar en las listas para la revisión de perfiles. En ese estado de cosas se encuentra en este momento el proceso. Ya estamos en los tiempos electorales. Para junio se sabrá quién será el diputado federal por el distrito correspondiente. Nosotros estamos pendientes de todo lo que está sucediendo y estamos actuando con mucha seriedad, con mucha cordura, y estamos en nuestra condición de diputados federales respetando a todos mis compañeros y compañeras para que en igualdad de circunstancias se pueda llevar a cabo la elección de junio. De tal modo que, como ustedes se dan cuenta, no hablamos los diputados federales, no nos estamos dando publicidad. Nosotros solamente cumplimos con nuestro deber en la legislatura y con nuestras tareas personales, como es este caso del programa. Aquí vengo a saludarles, voy a hablar de política con mucho cuidado para no afectar la parte electoral. Fíjense que me voy a poner las antiparras, porque así le dicen los vaqueros a los lentes, porque quiero enseñarles este libro. Don Armando Manzanero, que recientemente falleció. Hace un par de meses, estando yo en la capital de la República, me llegó el libro que nos mandó a los diputados federales de Cultura y Cinematografía. Una joya, un tesoro de libro, que es el legado de Armando Manzanero, a través de la Asociación de Compositores, del cual pues él era presidente de esta Asociación de Compositores de México. Son 101 biografías y mención de canciones de los compositores. 101 biografías. Voy a abrirlo así al azar, a ver quién me toca. Ernesto Cortázar. Dice: no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro llorando de rabia, no volveré. Esta canción la compuso Ernesto Cortázar. Viene aquí la biografía, y viene la canción, la letra de la canción, y otras canciones en corto, por ejemplo, menciones de párrafos como: andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está lleno de penas y esas penas serán tu castigo. Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal. Fíjense. Y así muchos compositores que seguramente ustedes conocen algunos de ellos, de los más famosos. Antonio Valdés Herrera es el compositor del Cachanilla. Antonio Valdés Herrera, sonorense de Altar, Sonora, del meritito desierto de Sonora. Hay una canción que dice de él: no quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Antonio Valdés Herrera. Lo han interpretado artistas como Vicente Fernández, Aida Cuevas, Antonio Aguilar, Javier Solís, Yochio, Lupillo Rivera, Lola Beltrán. Tiene canciones como esta tristeza mía, Tu camino y el mío, Renunciación, esta es letra de esa, Renunciación, Con mis propias manos, Palabra de Rey. Antonio Valdés Herrera, un hombre que fue locutor aquí en Tijuana, sufrió una tragedia allá en Los Ángeles y se vino a Tijuana porque fue
injustamente acusado de violación, fue a juicio, etcétera, y se demostró su inocencia, pero él, con mucha tristeza, tuvo que abandonar Los Ángeles por esa tragedia que le ocurrió. Continuó su carrera como locutor aquí en Tijuana, después estuvo en Mexicali, etcétera, pero se hizo muy famoso por sus canciones. Él formó un dueto, el dueto Amanecer, y su canción más famosa era esa, Renunciación. Cantaba muy bien, por cierto, tenía una excelente voz como cantante y como locutor. ¿Cuánto tiempo nos resta, mi estimada? 6 minutos. Bueno, voy a aprovechar. No quiero que me gane el tiempo, porque quiero presentarles un poema. A ver, vamos a echarle un trago porque... agua, la mejor medicina. Bien, este poema que vamos a presentar hoy es un poema de un poeta muy querido de la actualidad. Es contemporáneo. Este poeta se llama Jaime Sabines. Jaime Sabines es originario de Chiapas. Él empezó a escribir sus poemas en la tienda de sus papás, en el centro histórico de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Su familia tenía una tienda de telas y él trabajaba con su papá doblando los rollos de telas. Y él haciendo eso se inspiraba y escribía. Si Latinoamérica tiene en la actualidad a un poeta consentido, querido, sobre todo por los jóvenes, Mario Benedetti, quizás sea uno de los más queridos actualmente por las diferentes generaciones modernas. México tiene a Jaime Sabines. Cuando Jaime Sabines daba sus recitales, se llenaba de jóvenes los escenarios, los auditorios, los teatros. Había mucho joven. Él hacía muchas actividades con jóvenes en la UNAM. Un hombre que fue diputado porque su hermano le pidió, ya ve que antes el PRI hacía lo que quería, y tenía un hermano que era como cacique allá en Chiapas, y lo mandó de diputado y estuvo bajo protesta ahí como diputado federal, Jaime Sabines. Bueno, es que era un poeta muy sensible, muy tierno, un hombre a carta cabal, buen hombre, buen esposo. Pero una vez cuando estaba por ahí en la tienda haciendo sus poemas y doblando telas, murió su tía, la tía Chofi. Le dolió tanto. Cuando él salió de la tienda, se metió al cine después del trabajo, ¿no? Y en el cine fue cuando le avisaron de la tía que se había muerto. Y voy a decirles a ustedes, voy a recitarles este poema, Tía Chofi, de Jaime Sabines, del estado de Chiapas. Jaime Sabines, de México. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi. Pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste,
Ya no tenías qué hacer, y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise en tu hora, en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple. Pero me puse a llorar como un niño, porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. Pero ¿qué quieres que haga? Si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte. Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que contaras o que cantaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Tan miserable fuiste. Ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Pedías para dar, desvalida, y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de 2 o 3 ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil, como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos, tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar azares en tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía Virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidado de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias, pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de luz y de Dios que despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien ahí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Muchas gracias a todos por habernos atendido. En esta ocasión Jaime Sabines dijo: la poesía es el descubrimiento, el resplandor de la vida, el contacto instantáneo y permanente con la verdad del hombre. La poesía es una droga que se tomó una vez, un cocimiento de brujas, un veneno vital que le puso otros ojos al hombre y otras manos, y le quitó la piel para que sintiera
el peso de una pluma. Bueno, pues esta es la forma como escribía sus poemas el gran poeta mexicano Jaime Sabines. Nos vamos, pero regresamos la próxima semana, porque el tiempo es oro, aquí, a cuestión de minutos. Soy Mario Ismael Moreno Gil, el indio Buenora. Del pueblo soy y al pueblo voy. Que Dios nos bendiga a todos. El tiempo pasa y los minutos también. Agradecemos el espacio y la atención de todos ustedes. Hasta la próxima, en la siguiente edición de tu programa, Cuestión de Minutos, con Mario Ismael Moreno Gil, el indio Buenora.